Hoy nos venimos a Calviá Vila, un pueblo de 1229. Aquí habita Salvador Giordano, uno de los uruguayos que emigró en la década del 70, de aquellos primeros que enseñaron la emigración a muchos, que después vinimos por aquí. Salvador Giordano también nos va a hablar de Calviá Vila, de su vinculación con Tacuarembó, ¿por qué? Y de muchas cosas más. El tema hoy es la emigración. Un hombre que ha formado su familia aquí, en Calviá Vila, y sigue en la isla de Mallorca. Y aquí estamos en Calviá Vila, pueblo del siglo XIII, dijimos, bastante antiguo, con Salvador Giordano. Hola Salvador, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos soportando otro invierno en Mallorca, Muy como frío. decía la chica. De los primeros emigrantes uruguayos en la década del 70 estamos hablando. En la década del 70 llegué a Mallorca en 1974. ¿En qué viniste? No me hagas... estas cosas, después de tanto tiempo, después de tantos años, hacen reflexionar, ¿no? Porque en la actualidad, cuando uno habla de inmigración, de mar Mediterráneo, de alambradas en Marruecos, de lo que está pasando en Grecia, en Yugoslavia, y decir que uno vino en un transatlántico, parece como una broma la inmigración, ¿no? Te entiendo. Es decir, uno se siente como un inmigrante de lujo. Exactamente. Entonces, ¿Y por qué el transatlántico? Y no un avión, por ejemplo. Cuestiones de economía también. En aquella época había esas, ¿cómo se dice? Transatlánticos, viajes transatlánticos, y era más económico hacerlo en barco que en avión. ¿Cuántos días te llevó? Me llevó 15 días. ¿Por qué tomaste la decisión de emigrar aquí a España? Cuestiones más bien de índole económico. Es decir, retomo donde me cortaste antes, con toda delicadeza. Tenemos que volver a la escuela de periodismo, algo así. Sí, hacerla no importa. No, los problemas de la inmigración, ¿no? Las causas. Hay gente que se tiene que ir de su país porque si no lo matan. En el nuestro también podía pasar que desaparecer. Pero bueno, no había sobre mí una amenaza así inmediata. Eran cuestiones de mejorar un poco, de afrontar la vida sin sobresaltos económicos en esta parte del mundo donde nos ha tocado vivir. En aquel momento, ¿qué Uruguay dejaste? Dejé un Uruguay que como una casa vieja, antigua, que se va cayendo, empieza cayéndose la pintura, después se rompen los cristales, después se abren grietas y no sé. Y eso pasaba también en la conciencia, en el pensamiento de la gente, ¿no? Familia y afectos, también. Todo se quedó allí. Pero también, en el tiempo, uno piensa, ¿no? Toma una decisión y pone un océano por medio, con el país, con la familia, con los amigos. ¿Y cómo te recibió España? España no me recibió, España no me mandó llamar y no me recibió. Siguió su curso. Claro, yo no soy... Acá estamos conociendo al Giordano satírico, pero claro, a mí nadie me llamó, yo no soy Romario. irónico. Claro. Es decir, Pero viniste a Mallorca. Sí, porque tenías la idea de venir a la isla. Bueno, cuando uno se plantea dejar su país, empieza a pensar los posibles destinos. En aquella época muchos uruguayos se iban a Australia. A mí me pareció una locura, por lo lejos, ¿no? Muchos otros se iban a los Estados Unidos, era una posibilidad. A Suecia, con los padres. Bueno, a Suecia más bien fueron los de último recurso. Es decir, o vas para Suecia o te quedas donde estás, que era un estadio. Imagino que en la diferencia de épocas, cuando viniste acá en la época del 70, la comunicación con Uruguay se daría por carta escrita. Sí. Teléfono de vez en cuando. Sí, teléfono para urgencias y las cartas a razón de cada 15 días o 20 días. ¿No? ¿Y desde cuándo aquí en Calviá Vila? Desde 1980.
O sea que a poco de llegar a la isla, desde aquí Sí, en Calviavila, estuve en un principio en Paguera, después un corto periodo de tiempo en allí donde está la escuela de vela ahora, al lado de Cala Mayor. bien. Y aquí, que si no me equivoco, esta vila es de 1229, ¿no? De la época que llegó el rey Jaume, cosas así, de las Eso es la primeras conquista. históricas. Estamos aquí cerquita del ayuntamiento viejo del municipio de Calviá. Y hay un mural que también tiene una vinculación con Uruguay. Es un mural muy curioso, muy turístico y muy bien hecho sobre la historia del municipio de Calviá. ¿Cuál es la vinculación que tiene con Uruguay este mural? Ese mural es obra de un uruguayo y de su ayudante uruguayo. Nos acordábamos hace un rato del nombre de él, Lino Cabrera, del ayudante no recuerdo el nombre. Hace un montón de años que se hizo ese mural y ahí sigue, o sea que no debe estar tan mal. Su compañera es Cecilia Michelini, bueno, no lo sabemos, pero en el momento era Cecilia Michelini, la hija de Selmar. Sí, político. ¿Te llegaste a vincular con ellos, a conocerlos? Sí. Y no hace muchos años estuve vamos a decir, con el legado de Lino, ¿no? El Lino hizo una escuela de bellas artes aquí, daba clases de pintura, de dibujo, no sé qué más, y de alguna manera se enraizó todo eso del conocimiento y del gusto por la pintura. Y no hace muchos años hubo una exposición en la casa de una amiga de él, y ahí estuve más o menos recordando aquellos tiempos. Es decir, Lino está en la memoria de mucha gente todavía por su fase artística y también por la gente que dejó aquí conocida. Y este mural, que es una especie de sitio que hay que visitar realmente, pues es toda la historia del municipio de Calviá, está muy bien hecho, ¿no? Y Cecilia hablaba mucho de Selmar, de su papá. Bueno, yo no tuve una relación muy estrecha con ella. Más bien era de adiós, hola, ¿cómo estás? Y nada más. No te puedo decir si hablaba de eso. ¿Te dio el bienestar que venías a buscar en España? ¿La dignidad de vida que venías a buscar? Sí, en eso sí. En eso sí. Ahora, también depende de lo que te brinda el país y de lo que sepas aprovechar, o no. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Y no soy millonario. Si bien me enriquecí culturalmente en muchos aspectos aquí, ¿Y en qué trabajaste? trabajé en hostelería, claro. En términos de calidad, sí. Hostelería es muy amplio, fuiste camarero, cocinero. Bueno, hacía las compras para un hotel. Bien, entonces lograste aquí, forjaste tu familia, tu señora te ha acompañado desde siempre aquí también. Sí, también. Trajimos del Uruguay una hija con 1 año y poquito y posteriormente tuvimos un hijo aquí. Tu señora es Elena. Mi señora es Elena Articardi, sí. ¿Y los hijos? Paola y Eric. ¿Ya hay nietos? También. ¿Pequeñitos? Sí, muy chiquitos. ¿Sí, de 4 y casi 4 y casi 2 años. ¿Y sus nombres? Son Dimas y Nana. Y Calviavila, como lugar para vivir, ¿cómo lo describís vos? Porque un pueblo con tanta historia, un pueblo típicamente mallorquín, digamos. Sí, durante muchísimos años, en los años en los que trabajaba, tuve muy poco contacto con el pueblo, ¿no? Porque se trataba de ir a trabajar muchas horas en un lado y en otro, para lograr un mejor bienestar, y entonces prácticamente no conocía a nadie. Ahora tampoco, pero bueno, al menos estoy liberado del trabajo, y si no salgo de mi casa es una cuestión mía, ¿no? ¿Y aquí también se habla más mallorquín que castellano? ¿Has tenido problemas con el idioma de la isla? No. Esos supuestos problemas, para mí entender, del idioma, del castellano, del mallorquí,
o catalán, son cosas que han aparecido hace relativamente poco tiempo y son de claro tinte político y cada uno quiere arrimar el ascua, ¿no? ¿Tenés viejos amigos de aquella época de los 70 que también vinieron aquí a Calviá? Sí. Producto del efecto llamada, ¿no? De que, bueno, sí, no, sí, sí. venite para aquí. Yo soy producto del efecto llamada. ¿Me lo podés contar? A mí me llamaron. Bueno, amigos de allá del barrio del Hospital de Clínica, del Estadio Centenario, de Avenida y Las Heras. Pedro Mendoza fue uno de los primeros, sí, que se vino para España. Estuvo brevemente en Madrid y después se estableció en Mallorca, en Paguera. Y como nos carteábamos y las inquietudes eran similares, fue mi contacto aquí, vine a su casa, estuve en su casa un tiempo, hasta que llegó mi familia aquí. Y bueno, con él también conocí a otra gente, otros uruguayos, que también ya estaban aquí, y luego fueron viniendo. Pedro Mendoza más. Con su esposa, ahora su familia, son vecinos de Costa de la Calma. Son vecinos de Costa de la Calma. Sí. ¿Y el entorno de los uruguayos cómo era? ¿Se unían, tenían referencias, se llamaban, se ayudaban con el tema laboral? Los uruguayos somos un tipo de personas, un pueblo bastante particular. Y depende mucho de las características de las personas. Hay uruguayos que como dice la canción, su país viaja con él, y otros que no, que buscan otras amistades, otra gente, porque eso es un caso que nos sucede a todos. No éramos amigos de todos los uruguayos que existían. Éramos de otro equipo de fútbol, éramos de otro partido político, entonces creo que por ahí también se decantan un poco las cosas, ¿no? No basta el vínculo de ser uruguayo para hacerse un compromiso de amistad. En cambio, con otras personas que uno conoce después, mucho tiempo después, desde un principio hay una química, como pasó contigo. Claro. Y en los 70, por ejemplo, cuando viniste aquí al principio de los 80, si vos decías por algún sitio, soy uruguayo o soy de Uruguay, ¿qué reacción tenías de la gente? ¿Era un país con simpatía? ¿Lo conocían? ¿Había que explicarles? Había que explicar, sí, y se continúa explicando, porque tenemos nuestras diferencias con otros países de América, y también una de las primeras cosas que había que aclarar, y no por nada, simplemente por el hecho de que si uno es mallorquín, no es corso o sardo, ¿no? A pesar de ser isleño. Si uno es uruguayo, no es argentino, o no es igual a un argentino, y no por nada, al contrario, por favor, simplemente debe establecer la diferencia nada más. Pero bueno, sí, yo creo que éramos aceptados con bastante naturalidad.